Juan 14, versos 1 al 7. Voy a estar dando lectura a estos versos y luego vamos a estar orando. Gloria al Señor. Su palabra dice así: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Te damos gloria por este tiempo. Gracias por esta oportunidad más que tú nos das, Señor, en la cual derramas de tu gracia, de tu misericordia. Nos recuerdas el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y nos recuerdas, Señor, cuán necesitados estamos de ti. Gracias por este momento donde podemos venir juntos como tu pueblo, como el cuerpo de Cristo, para adorarte, para darte gloria, para aprender de ti, Señor, para rendirnos a tus pies. Padre Santo, tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor, y las presentamos todas delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios santo y un Dios soberano, que tú nos sostienes aún en medio de las circunstancias más difíciles, que tú nos provees fuerzas y aún utilizas, Señor, el sufrimiento para dirigirnos, para ayudarnos a crecer y para poder conocerte más claramente. Señor, tú nos conoces, nos rendimos a tus pies. Padre Celestial, quisiera pedir de manera especial por la hermana Juana. Ella está convaleciendo con el COVID y pedimos que tú la fortalezcas, que tú la bendigas, que en medio de esta dificultad ella pueda descansar plenamente en ti, confiar plenamente en ti. Te pido que fortalezcas a sus niños, a su familia, Padre Santo, y que esta situación sea para tu gloria, Señor. Hay cosas que no entendemos, pero nos rendimos a tus pies, sabiendo, Padre, de que tú eres el dador de la vida y que tú eres el que está en control de todas las cosas. Padre Celestial, de igual forma presento el tiempo donde estamos viviendo con esta pandemia, para que sea tu gracia y tu misericordia derramándose, Señor, para que tú guardes a tu pueblo y que tú guardes a las personas. Ya esto es algo global. Pedimos, Señor amado, que tu nombre sea exaltado. Pedimos de igual forma, Señor amado, por las personas que han sido afectadas por este huracán que ha destrozado gran parte de Centroamérica, Señor. Pedimos por todos aquellos que están sufriendo en este momento. Pedimos por todos aquellos hermanos en Cristo. Y pedimos, Señor amado, que tu luz brille más fuerte que nunca en medio de tanta oscuridad, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder rendirnos a tus pies. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que toda la gloria es para ti. Quiero pedir, Padre, de manera especial por Pastor David en este día, por la iglesia Park. Ellos están sufriendo en este momento, Señor, la pérdida de un miembro que falleció este viernes. Yo te pido que tú fortalezcas al cuerpo, a la iglesia, y que fortalezcas a esta familia en medio de esta situación tan difícil. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Ahora te pido, Señor amado, que por medio de esta predicación tu nombre sea exaltado. Te pido, Señor, que hable a nuestro corazón. Que nos permita, Señor, afincarnos en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Te pido, Señor, que yo mengüe, Señor, para que tú crezcas.
y que tu palabra pueda ser expuesta de manera clara y precisa. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. De más está preguntarles a ustedes o el asumir o el decir, ¿alguna vez ha estado usted en algún estado de confusión? Yo creo que este año 2020 nos ha enseñado muchas cosas y ha abierto muchas puertas. Y Dios en su infinita gracia y misericordia ha dañado muchos planes. Gloria a Dios por eso. A veces tenemos planes, pero Dios tiene otros y su plan prevalecerá. Gloria a Dios por eso. Pero muchas veces en medio de las circunstancias y los momentos, déjeme mover este de aquí, en medio de las circunstancias, los momentos de confusión, muchas veces no se nos ve tan claro la dinámica de qué es lo que Dios demanda, quiere de nosotros en esos procesos. Muchas veces estamos pasando por circunstancias que hasta nos quitan los ojos del Señor. Y de momento nuestro crecimiento se altera. De momento nuestra búsqueda en el Señor mengua y decrece. Y de momento no estamos buscando como antes y no estamos confiando en el Señor como antes y no estamos descansando en Él como a lo mejor lo hacíamos cuando las cosas iban un poquito mejor. Pero les traigo esto porque es importante que nosotros entendamos que en medio de dificultad, en medio de incertidumbres y en medio de confusión, tenemos un Dios soberano, poderoso, lleno de amor, que derrama su misericordia, que derrama su gracia. Amén. Y nos dice, no te turbes, amén, no temas. Gloria a Dios por su infinito amor. Hermanos, esto que vamos a estar hablando el día de hoy, quisiera que el Señor primero me ayude para poder comunicarlo de forma efectiva en el hecho de que podamos ver el tono con el cual Jesús habla a sus discípulos. Porque lo que estaba pasando aquí en este momento, y para esto quiero darles un poco de contexto, lo que estaba sucediendo aquí en este preciso momento cuando Jesús dice estas grandes palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás, ¿cómo que tú no sabes cuál es el camino? Ese no era el tono. Ese no era el tono que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos en ese momento. Jesús se paraba firmemente y Él confrontaba a los fariseos y confrontaba al que se creía justo, al que se creía bueno y no lo era. Jesús confrontaba a la religión falsa y les decía hipócritas, les decía generación de víboras y les decía muchas cosas y había ciertos momentos donde Él se paraba firme y confrontaba ciertas cosas, pero había otros momentos, mis hermanos, donde el Señor Jesús confrontaba con un amor tan y tan y tan grande que es como un océano en el cual podemos sumergirnos sin temor a tocar fondo, porque eso sigue y sigue y sigue, y ese es el retrato que quiero que se grabe en la mente, en este mensaje. El profundo amor del Señor en medio de la confusión que nosotros pudiéramos tener en medio de nuestras circunstancias. Vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Desconéctese un poco de usted y vamos a los discípulos. Mira lo que los discípulos estaban experimentando. ¿Se acuerdan la semana pasada? Pastor Dave predicó un gran mensaje acerca de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús lo resucita y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? Y luego de eso, los fariseos y los líderes deciden matarle. El hermano Roberto hablaba esta mañana acerca de la fe y por qué es que dudamos. Dudamos porque somos increíblemente pecadores. Y estas personas, viendo el milagro de cómo Jesús resucita a un muerto de 4 días, en vez de rendirse a sus pies, ellos dicen, hay que matarlo. Wow. De ahí, obviamente, Jesús concluye su ministerio en el capítulo 12 y en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Es la noche antes de él ir a la cruz. 5 capítulos, 13, 14
15, 16, 17, quería estar seguro que eran 5. 5 capítulos donde el apóstol Juan los dedica específicamente en esas últimas enseñanzas donde Jesús está a puerta cerrada con su núcleo de personas que le estaban siguiendo y con su círculo de discípulos que eventualmente iban a ser los apóstoles. Y entonces él empieza a darle una enseñanza en la cual está resumiendo todo lo que él había presentado a través de su ministerio. Y es importante que entendamos y lo conectemos a lo que es el propósito del Evangelio de Juan. Porque el propósito por el cual Juan escribió este Evangelio es para que sepamos que Jesús es Dios. Para que creyendo en él tengamos vida eterna. En este momento Jesús se sienta con los discípulos a puerta cerrada en este aposento a horas de ir a la cruz. Y de momento una de las primeras cosas que hace es que ellos están ahí sentaditos y él se levanta, se amarra una toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Usted no se confundiría si viniera el Hijo de Dios a la posición más baja para entonces lavarle los pies a usted. Usted no es de las personas que muchas veces alguien quiere ayudarle y usted dice, no me ayude, no se preocupe, I got it. ¿Verdad? Muchas veces el uno con el otro no queremos recibir la ayuda. Imagínese que venga Dios mismo encarnado a decirle, me voy a lavar los pies. Esto crea un poco de confusión, ¿no? Lo cual Pedro la expresa diciendo, a mí tú no me vas a lavar los pies. No, yo soy el que tengo que lavarte los pies a ti. En cierta forma él estaba correcto, pero Jesús estaba demostrando algo. Jesús estaba demostrando lo que él iba a hacer unas horas después. Solo le dice, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte ni suerte conmigo. Dice, y Pedro le contesta, pues entonces no me lave los pies, lávame de pies a cabeza entonces. Creando confusión, ¿verdad? Luego Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo? ¿Cómo que uno me va? ¿Cómo que? ¿Quién será? Dice la palabra que los discípulos empezaron a murmurar. ¿Quién será? ¿Quién será? Y de momento Pedro dice a Juan, que era el discípulo amado, pregúntale tú. El discípulo amado estaba recostado del pecho del Señor, del Maestro. Y era el discípulo más cercano y Pedro como líder y desesperado por saber. ¿A quién le gustan los secretos aquí? Yo soy de los que compra un regalo sorpresa y lo doy antes de tiempo porque no puedo esperarme el momento, ¿verdad? Uno es desesperado de esa forma. Pedro hace así. Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es. Él dice a que le dé este bocado, ese resulta que era Judas. Es interesante porque todos estaban preguntando y nadie dudó o nadie sospechó que iba a ser Judas. Lo cual nos indica que nosotros podemos poner un gran frente delante de las personas y engañar a todos, menos a Dios. Se levantó Judas y los mismos discípulos estaban diciendo, ¿será que él va a comprar la comida? ¿Será que él va a hacer algo más? Ni aún así habían entendido que el que iba a traicionar al Señor era Judas. Estaban confundidos. Ahí el Señor le dice, es necesario que padezca. Y él dice, yo tengo que ir a la cruz. Él dice, yo voy a un sitio donde ustedes no pueden ir todavía. Jesús le dijo lo mismo a los fariseos y le está diciendo eso mismo a los discípulos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes no pueden ir a donde yo voy, pero irán después. ¿A dónde iba Jesús? Jesús iba al Padre. Jesús vino del Padre y regresaba al Padre. Y Jesús dice, yo voy a regresar al Padre, pero voy camino de la cruz, vía de la cruz. Y entonces la confusión que genera otra vez en Pedro es la siguiente. No, donde tú vas, yo no quiero ir después, yo quiero ir ahora. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por seguirte ahora. A veces nosotros creemos que nuestra fe está bien fuerte, pero el que cree estar firme, que vele que no caiga. Y Pedro estaba con esta dinámica de que no, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y en cierta forma a lo mejor podríamos decir que sí lo cumplió, porque
Cuando vinieron a arrestar a Jesús, él fue el único que sacó espada y trató de defender. No era la forma que Jesús quería. Ahora, Jesús le dice, tú estás diciendo que vas a dar mi vida por mí, pero es que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Tú vas a bajar de la gloria al polvo en cuestión de minutos. Estaban confundidos. Es interesante porque así termina el capítulo 13. Si usted se fija, termina con Jesús hablando con Pedro, diciéndole, me vas a negar 3 veces. Pero otra vez, quiero que miremos el tono. Porque ¿quién iba a ir a la cruz? Cristo. ¿Quién iba a recibir los latigazos? Cristo. ¿A quién le iban a poner la corona de espinas? A Cristo. ¿A quién lo iban a escupir y a quién le iban a arrancar las barbas? A Cristo. ¿A quién iban a humillar desnudo en la cruz delante de todo el mundo? ¿Quién era el que estaba recibiendo el pecado que no era de él? ¿Quién era el que estaba recibiendo la ira de Dios por ti y por mí? Y es Jesús el que iba a recibir todo eso, el que está dando aliento a sus discípulos confundidos. No se turbe vuestro corazón. ¿Me vas a negar 3 veces? No se turbe vuestro corazón. Usted sabe que la Biblia tiene capítulos y versículos, pero esos capítulos y versículos no son inspirados. Eso se lo añadió una persona como 1000 años después de Cristo. ¿Okay? Al final del capítulo 13, sabiendo que están todavía en el aposento alto, y el principio del capítulo 14 no hubo ninguna interrupción. ¿Ok? Es importante que entendamos eso porque el tono de Jesús no es un tono de tú me vas a negar 3 veces. ¿Verdad? Cuando nosotros regañamos y dejamos los dientes pegados. Tú me vas a regañar. ¿Verdad? Ese no es el tono que Jesús está hablando a los discípulos. Él está hablando con un inmenso amor que tú ni yo podemos comprender. Usted tiene una idea de la forma en que usted ama a sus hijos y en la forma en que usted ama a su esposo y en la forma en que usted ama a familiares cercanos. Usted tiene una idea de lo que es este amor, pero es que no tenemos la forma de describirlo, este amor tan profundo que el Señor Jesús está demostrando. Porque es Él el que iba a sufrir, es Él el que iba a pagar el precio y es Él el que le dice a los discípulos, me vas a negar 3 veces, mas no se turbe vuestro corazón. Esto debe ser un aliento para nosotros. En medio de tanta duda, en medio de tanta incertidumbre, a veces decimos, wow, mi fe es tan débil. Sigo dudando, sigo cayendo, Yo quiero que escuches la voz del Señor en esta mañana diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Cuando Jesús dice no se turbe vuestro corazón, Él está hablando de angustia. Él está hablando de que sí tú puedes estar confundido, sí tú vas a tener dudas, sí vas a hasta caer en ciertas ocasiones. Pero mi amor te sostendrá. Mi poder te ayudará. Mi fortaleza te permitirá avanzar. Por eso es que el Señor dice, creed en Dios. Creed también en mí. Mira esto. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Jesús hace 2 cosas bien claras en este statement que él dijo. Primero, creer en Dios, creer en mí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puso al nivel de quién? Jesús se pone al nivel de Dios. ¿Cuál es el propósito de Juan? Que sepamos que Jesús es Dios. Él dice, cree en Dios. Lo que él está diciendo es una asunción, es algo que ya se sabe. Ya tú crees en Dios y ahora va el imperativo, ahora va el mandato. Pues cree en mí también. ¿Crees en Dios? Cree en mí. Yo soy Dios. Jesús está diciendo, la esencia de Dios es la esencia mía. Las obras de Dios son las obras mías. El poder de Dios es el poder mío. La soberanía de Dios es la soberanía mía. La honra que Dios merece es la honra que yo merezco. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón.
cree en Dios, cree también en mí. La Biblia tiene una doctrina o se enseña de esta forma la claridad de las Escrituras. Y esto es interesante que lo aprendamos porque en cierta forma nosotros como seres humanos no podemos comprender a Dios. Dios es infinitamente grande, eterno, en la cual nuestra mente tan pequeña no puede comprender a Dios completamente. ¿Ok? Pero hay una doctrina que se llama la doctrina de la claridad de las Escrituras o la doctrina de la perspicacia de las Escrituras, que dice que o enseña que a pesar de que Dios es así de grande, Él se ha manifestado claramente aquí. So, claramente podemos saber lo que Jesús estaba diciendo de que Él es Dios. Yo y el Padre somos... ¿Quién dijo eso? Ahí no hay forma de que haya confusión. Cuando Jesús dice, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se nos demuestra que Jesús es Dios. ¿Por qué resaltamos tanto en esto? Porque solamente si Jesús es Dios, puede salvarnos. Ahora, creer en Dios, creer también en mí. No se turbe vuestro corazón. Esto es extremadamente importante. Porque muchas veces nosotros conectamos la tranquilidad con la circunstancia. Les doy un ejemplo. Si usted tiene un problema bien grande, ese problema trae a usted temor, duda, you name it, cuantos sentimientos puedan existir, ¿verdad? Y como el problema le trajo esos sentimientos y esa reacción al problema, muchas veces lo que le pedimos a Dios es, quita el problema. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Tenemos un dolor, una enfermedad y decimos, Señor, sana esta enfermedad. Yo estaba cómodo hasta que llegó la enfermedad. Por lo tanto, Señor, sáname. Quita la enfermedad. Ahora, no deje de orar por su sanidad. Ahora, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Jesús le está diciendo esto a los discípulos y es importante que entendamos que cuando Jesús le dice esto a los discípulos estaban a punto de entrar una etapa donde ellos iban a ser perseguidos, ellos iban a ser abusados, los iban a matar, todos terminaron siendo mártires por la fe. En ningún momento Jesús está diciendo, no se turbe vuestro corazón porque yo voy a solucionar todos tus problemas. No, Jesús está diciéndoles en cierta manera, no se turbe vuestro corazón aún en medio de las circunstancias y aún cuando las circunstancias se hagan más difíciles cada día. Cree en Dios, cree también en mí. La intención de Jesús no es que creamos simplemente en que Jesús puede resolver un problema. La intención de Jesús es que creamos que sea el problema que sea, Dios promete estar con nosotros en la persona de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y es ahí cuando nosotros como creyentes decimos, yo quiero descansar en el Señor. Y en medio del problema y en medio de la incertidumbre y en medio de lo que está pasando ahora mismo, que puedas encontrar el descanso de estar en la presencia de Dios. Mira lo que Jesús dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Conecten esto. Están confundidos. Él dice, no se turben. Y él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿No les llena esto de excitement? ¿No les llena esto de expectativa? ¡Wow! Ahora quiero aclarar 2 o 3 cositas con este verso, porque dice que hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar. Eso significa que hasta ese momento el lugar no estaba preparado. ¿Qué lugar es el que Jesús está preparando o dice que va a preparar en ese momento? Muchas personas se confunden con este texto porque la palabra morada ha sido traducida erróneamente por la palabra mansiones. Y muchas personas creen que este verso dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones.
Y de ahí es que se saca el término de que Dios ha preparado una mansión. Dios tiene una mansión para mí allá arriba. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? El problema es que nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas ideas capitalistas, hay muchas ideas de prosperidad, hay mucha distorsión con respecto al dinero y prosperidad y salud y mansiones y casas y carros, ¿verdad? Y en nuestra mente, cuando dice que Jesús nos va a preparar una mansión, muchas personas se imaginan una mansión de lujo. Se imaginan un vecindario de Beverly Hills o algo por el estilo. Y Dios tiene para mí una senda casa allá arriba. La casita que yo tengo aquí es una cajita de zapatos. Pero lo que Dios tiene para mí allá arriba es una mansión. Y me imagino, no sé, usted se imagina cómo son las casas grandes aquí. Eso no es lo que el Señor está diciendo. El Señor no nos está prometiendo una mansión donde cada cual va a tener su vecindario y aquí, de allá. El Señor está diciendo que va a haber una morada. Y esa morada es dentro de Dios mismo. Lo que nosotros vamos a tener acceso allá arriba no es a una mansión, es a la presencia misma de Dios. Aleluya. Si usted necesita de una mansión como algo para estimularle a usted a ir al cielo, usted no ha entendido la gracia de Dios. Necesitamos entender que nosotros no vamos al cielo porque van a haber calles de oro, ni mar de cristal, ni van a haber mansiones, ni van a haber cosas grandes. Y me imagino que va a haber algo que no lo puedo ni describir. Pero sí tenemos que entender que la razón principal por la cual vamos a estar en el cielo es porque vamos a estar delante de Dios en todo momento. Acceso a la presencia de Dios en todo momento, adorando al Señor. No va a haber pecado que pueda dividirte de Él allá arriba. No va a haber sufrimiento que pueda quitarte la vista del Señor. Vas a estar disfrutándote de la presencia de Dios. Y el Señor dice, voy a preparar una morada en Dios. Esta palabra aparece 2 veces en la Biblia, moradas, y la otra vez que aparece es en el verso 23 de este mismo capítulo, donde dice lo siguiente: Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Eso se llama, mis hermanos, lo que es el reino de Dios inaugurado. De que ahora mismo nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo que viene a ser morada en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora, todavía estamos en este cuerpo de muerte. Aunque el reino fue inaugurado, el reino de Dios inaugurado, que el Espíritu está en nosotros, todavía el reino no se ha manifestado completamente cuando estemos sin pecado y sin ataduras a esta carne. Mis hermanos, cuando Jesús está diciendo, voy a preparar un lugar para vosotros, Él estaba haciendo referencia directa a lo que Él estaría haciendo en unas cuantas horas. Dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Aquí está la parte escatológica. Aquí está la parte que nos gusta del fin de los tiempos, de que Jesús viene. Mis hermanos, Cristo viene de nuevo. Amén. Él viene por su iglesia. Amén. Él viene por aquellos que estén esperando, que estén viviendo a Cristo, que estén en Cristo. Amén. Cristo viene. Amén. Y a veces eso se echa a un lado y vivimos como si Él no viniera. Cristo viene de nuevo. No se deje confundir, porque a partir de ahí, estamos bien, después de ahí hay 25,000 vertientes. Y va a haber una tribulación, y Él viene antes de la tribulación, después de la tribulación, en medio de la tribulación. Cristo viene. Amén. Let's keep it simple. Cristo viene, y eso es imperativo que lo creamos. Cristo viene. Amén. Vivamos como que Cristo viene. Voy a preparar lugar a vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Él le acababa de decir a Pedro, a donde yo voy, tú no puedes ir ahora. Pero en este texto dice, no se turbe vuestro corazón, no te dejes llevar por las circunstancias, cree en Dios, cree también en mí. Voy a preparar un lugar para que entonces tú puedas estar. ¿Qué era lo que estaba sucediendo, hermano? Que nadie, como leímos al principio, nadie podía abrir los sellos. Nadie podía ser justificado delante de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo delante de Dios. Y Jesús tuvo que venir. Y este es el momento específico en la historia
historia de la redención, donde Jesús está a punto de llevar a cabo el suceso más importante en la historia de la humanidad. Morir en la cruz por nuestros pecados. No hay camino, no hay forma, no hay manera de nosotros llegar a Dios. Jesús dice, si hay una, soy yo, voy a preparar el camino. Voy a preparar el lugar. Voy a preparar la forma para que vengamos a ser morada en ustedes y ustedes vengan a ser morada en nosotros. Voy a preparar morada. Verso 4 dice, y conocéis el camino a donde voy. ¿Se acuerdan que hace varias semanas les explicaba que a veces nos perdemos o nos confundimos cuando Jesús dice una cosa pero después aparenta decir otra? Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida y también dice yo les doy el pan. Cuando Jesús habla de ese tipo de cosas, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Cuando Él dice todas estas cosas que no es una ni la otra, son las dos cosas. Saben que Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote, pero también es el sacrificio, el cordero inmolado. Son las dos cosas. Y algo así es lo que estamos viendo con este verso, porque Él dice, y conocéis cuál es el camino a donde voy. Y ustedes lo saben, cuál es ese camino. Él le dice a sus discípulos, hermanos, como creyentes y seguidores en Cristo, nosotros no vamos a tener las respuestas a las soluciones de todas las circunstancias alrededor nuestra, pero sí tenemos una respuesta bien clara que independientemente de lo que estés pasando, la respuesta es Cristo. Amén. Si yo le pregunto a usted cuál es la situación que tú estás pasando, yo voy a recibir múltiples respuestas. Cada uno va a tener una respuesta diferente y a lo mejor múltiples respuestas diferentes cada uno. De manera general, nosotros podemos descansar en que pon tu confianza en Cristo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en Él. ¿Por qué? Porque Él está encima de todas las cosas. Sí, pero eso no me ayuda a tomar la decisión que tengo que tomar. A lo mejor te da una perspectiva correcta que te permite entonces tomar la decisión que debes tomar. Porque a lo mejor la razón por la cual no puedes ver el próximo paso que tienes que dar es porque tu mirada está puesta únicamente en el problema y no estás viendo más allá de que el Señor es el que tiene todo bajo control. Es nuestra expectativa, hermanos, que nosotros sepamos que cada vez que fallemos, que cada vez que tenemos cualquier cosa, cada vez que abramos los ojos por la mañana, ven a Cristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Tomás le dijo, verso 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Mucha gente critica a Tomás por ser alguien que duda. Yo me identifico tanto con Tomás. Porque así de escéptico como es Tomás, así soy yo. Y así de preguntón, así soy yo también. Y gloria a Dios por eso. Porque Tomás es el que hace las preguntas que los demás no se atrevían a hacer. Y a veces usted escucha personas que hacen muchas preguntas y esas veces esas personas hacen las preguntas que usted mismo no se atreve a preguntar. Y gloria a Dios por eso. Que el Señor desarrolle en nosotros esa búsqueda, esa hambre por conocer y hacer preguntas para recibir la respuesta. Él le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Si usted va a utilizar el Google Maps o el Waze o cualquier aplicación que usted tenga, el GPS, ya no se usa tanto GPS, ¿verdad? El término. Usted necesita saber dos cosas. Usted necesita saber a dónde va y necesita saber dónde está. ¿Ok? So, en esta etapa, Tomás le está preguntando, yo quiero saber cuál es el end, cuál es el final, a dónde es que tú vas, pero también quiero saber cuál es la ruta. So, ¿cuál es el camino? ¿Dónde tú vas y cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que debo tomar? Esa idea de que todos los caminos conducen a Dios, rechace eso, hermano, eso no es cierto.
Jesús claramente nos dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. So, claramente el camino al Padre, el camino a la salvación es por medio de lo que Jesús estaba a punto de hacer horas después de esta conversación con sus discípulos. La respuesta de Jesús es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo primero que les digo, hermanos, no separe el camino de la verdad ni de la vida, porque no pueden separarse. No separe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no pueden separarse. No separe lo que es la obra de Dios con la obediencia a su palabra. Usted dice que tiene fe en Cristo, pues entonces la fe se manifiesta en obediencia a lo que está aquí. El camino, la verdad y la vida es la ruta, es el destino y es nuestro estilo de vida. Son las tres cosas. ¿Por qué el camino? Cuando se habla de un camino en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la forma de vivir. Cómo tú vas a mantener tus pisadas, cómo tú vas a caminar en ese camino de la vida. A eso es que se refiere. Cristo es el camino en el que Dios y el hombre se encuentran. ¿Por qué Cristo dice que soy el camino? Porque no había otro camino. No había forma de llegar a Dios. Y Cristo dice: yo soy el camino que te lleva a Dios. En esta forma, el que te conecta a Dios es Cristo. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca a Cristo. Juan 19 dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pablo dice a los Efesios: porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Cristo nos conecta con el Padre. Cristo es el camino. Cristo es el camino que restaura. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios estaba totalmente destruida, sin esperanza por nuestro pecado. El salmista lo entendía muy bien cuando dijo: restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Cristo es el camino que restaura, Cristo es el camino que salva. Por algo dijo el apóstol Juan que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Cristo es el camino que es contrario al pecado y a los deseos de la carne. Hermanos, el camino que es Cristo es un estilo de vida. Es un estilo de búsqueda. Es un estilo de morir al yo. Es un estilo de buscar la gloria de Él y no la mía. Es un estilo de rendirme. Es un estilo de buscar sus planes y sus propósitos. Es un estilo para que nosotros expandamos el reino de Dios aquí en la tierra. Es una forma en que nosotros vamos a amarnos los unos a los otros. Y voy a demostrarlo en la forma en que te trato y en la forma en que te ayudo, en la forma en que te apunto a Cristo. Porque yo tengo que ayudarte a ti a crecer en el Señor. Y tú tienes que ayudarme a mí a crecer en el Señor. Por eso es que es tan importante esto, hermanos. Que nosotros nos congreguemos y que nosotros nos veamos y que nosotros estemos juntos y que nosotros confiemos en el Señor. Es un estilo de vida. En Deuteronomio 5 dice: y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. David decía: Señor, enséñame tu camino y guíame por la llana senda por causa de mis enemigos. Y el verso que leyó Salomón el día de hoy, en Isaías 35, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Gloria a Dios. Amén. Él es el camino, hermanos, pero Él es también la verdad. No es una verdad a medias, es una verdad completa. Es una verdad que libera y es una verdad que santifica. Esta es la verdad de Dios. Escucha bien esto. Jesús dice al final, en el verso capítulo 17,
santifícalos. Esta es en su oración al Padre. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Y Él es la vida. La vida que nos alumbra, la vida que es eterna y la vida que nos permite entendimiento a las Escrituras. ¿Qué es lo que te tiene confundido el día de hoy? ¿Cuáles son los problemas que están promoviendo dudas en tu mente? ¿Cuáles son las circunstancias o el sufrimiento que a lo mejor estás pasando que te distancia y te distrae de las palabras del Señor? Yo quiero que tú escuches en esta mañana las palabras de Jesús diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Pero qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Pero qué va a pasar? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque después de eso, Él fue a la cruz, murió, recibió el castigo que tú merecías y que yo merecía. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él se ofreció como sacrificio por nuestro pecado. ¿Y saben cuáles son las buenas noticias? Que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Amén. Y al tercer día la tumba lo echó para atrás. No, tú no puedes estar aquí. Venciste. Amén. Gloria al Señor. Y como Cristo venció en la cruz del Calvario, como Él derrotó la muerte y el Calvario, Él nos ofrece esa misma vida en Él. Como cristianos tenemos que caminar en el camino que es Cristo, en la verdad que es Cristo, en la vida que es Él. Así es que podemos ser más que vencedores. Así es que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No crea que nosotros podemos manipular a Dios. No crea que nosotros podemos usar a Dios para nuestros propósitos. No. Nosotros nos rendimos a Él. Que haga su voluntad. Y si su voluntad es que pasemos por un poco de prueba, gloria a Dios, porque esa prueba nos va a ir formando más a la imagen de su Hijo. Amén. Hermanos, quiero leerles unas citas. Y esto va más enfocado al hecho de que pasamos por muchas circunstancias difíciles, especialmente en estos tiempos. En medio de lo que estamos viviendo, yo les hago un llamado a que fijemos nuestra mirada en el Señor. Si hay algún pecado, si hay algo que tú sabes que está interponiéndose entre tu relación con Dios, es tiempo de que confieses, te arrepientes y creas las palabras del Señor. Su sacrificio es suficiente. Y les exhorto, hermanos, como iglesia, que no nos dejemos llevar por el miedo. Que no nos maneje el miedo. Vamos a tener miedo como quiera, somos humanos. Pero que el miedo no agarre el asiento del conductor. Mándalo para atrás. Y si grita muy fuerte, súbele la música de radio con unos himnos bien chéveres para que, ¿verdad? Descansa en el Señor. Busquemos la expansión del reino de Dios, empezando por nuestros hogares hacia afuera. En los tiempos del predicador Charles Spurgeon, con esto termino, se había desatado un brote de cólera. No de COVID, pero de cólera. Miren las palabras de Spurgeon. Él dijo lo siguiente: miedo a morir, signo de pregunta. Miedo a morir. Gracias a Dios no tengo. El cólera podría venir de nuevo el siguiente verano. Oramos para que no suceda. Pero si sucede, realmente no importa. Trabajaré incansablemente para visitar los enfermos día y noche. Y si la enfermedad me alcanza, mi muerte inmediata será también mi gloria inmediata. Que el Señor ponga en nosotros ese sentido. Y que descansemos en que Jesús dijo que Él iba a preparar morada. Que Él ya preparó el camino. Y que Él mismo es el camino.
te llamo a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Descanses en el Señor y que a Él sea toda gloria y todo honor. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos la gloria, Señor, y nos rendimos a tus pies. Reconociendo, Padre, que al igual que los discípulos estaban llenos de dudas y de confusión, nosotros muchas veces estamos en ese mismo lugar. Pero tu gracia nos inunda. Tu amor nos arropa. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que por tu Espíritu Santo tú nos des convencimiento de nuestro pecado, nos des entendimiento de esta palabra, que tú aumentes nuestra fe, que tú ayudes a nuestra incredulidad, que podamos rendirnos completamente a ti, Señor amado, y podamos creer en ti, para que nuestro corazón no esté turbado. Ayúdanos, Señor, a poder descansar plenamente en ti, a conocerte en medio de las dificultades, a darte la gloria y a darte la honra con nuestras vidas en todo momento. Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.